A ver, pensemos en esto por un momento. Un crimen que ocurre a puerta cerrada, sin cámaras, sin testigos, solamente dos versiones de los hechos, la de la víctima y la del acusado. ¿Cómo puede la justicia saber qué pasó realmente? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a explorar el marco legal de Perú, que es fascinante y súper complejo, y que intenta resolver justamente este dilema. Ok, ¿cómo vamos a analizar este tema? Primero, vamos a entender el problema de los delitos sin testigos. Después, vamos a tocar un pilar del derecho, la presunción de inocencia. Luego, nos meteremos con el testimonio de la víctima y el valor que se le da. Y aquí viene lo interesante, las tres pruebas clave para medir si ese testimonio es creíble. Para cerrar, veremos por qué todo esto es una guía flexible y no una fórmula matemática. Bueno, arranquemos por el meollo del asunto. ¿Qué pasa cuando un crimen ocurre en la clandestinidad, lejos de cualquier mirada? Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta de todo este análisis, ¿no? ¿Cómo se puede hacer justicia cuando la única evidencia que existe es la palabra de una persona contra la de otra? El sistema legal se enfrenta a lo que llama delitos clandestinos. Por su propia naturaleza, suelen ocurrir en privado. Pensemos sobre todo en los delitos contra la libertad sexual. Y esto nos deja en un escenario súper complicado, la palabra de una persona contra la palabra de otra, y nada más. Ok, para entender el balance tan delicado que se busca, tenemos que hablar del pilar que sostiene todo el sistema penal, la presunción de inocencia. Y esto, ojo, es un derecho fundamental. Significa que para la ley, cualquier persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero más allá de toda duda razonable. La carga de la prueba, esa responsabilidad gigante de demostrar la culpabilidad, recae por completo en quien acusa, no en el acusado. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque chocan dos principios enormes. Por un lado, la necesidad de justicia para la víctima, y por el otro, el derecho a la presunción de inocencia del acusado. Y aquí es donde el testimonio se vuelve protagonista. En estos casos clandestinos, la declaración de la víctima es como la pieza central del rompecabezas. ¿Se puede admitir como la única prueba de cargo? Sí. Pero, y este pero es clave, necesita el respaldo de otros datos objetivos que de alguna manera corroboren la historia. Entonces, para manejar esta tensión, el sistema judicial peruano creó una herramienta muy específica. Se trata del Acuerdo Plenario número 2/2005. A ver, para que se entienda, un acuerdo plenario es básicamente una decisión de la Corte Suprema que unifica los criterios para todos los jueces del país, y en este caso, establece las pautas para valorar el testimonio de una víctima como prueba. Y ahora sí, vamos al corazón de este acuerdo. ¿Cómo se determina si un testimonio único es creíble? Pues a través de tres pruebas, también conocidas como garantías de certeza. Estas tres garantías son: primero, la ausencia de incredibilidad subjetiva; segundo, la verosimilitud del relato; y tercero, la persistencia en la incriminación. Suenan un poco técnicas, pero vamos a desglosar qué significa cada una. Muy bien. Veamos esto en detalle comparando el modelo peruano con el español. Empecemos con la primera garantía, la ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué es esto? Básicamente el juez tiene que analizar si existe algún motivo oculto detrás de la acusación, como odio, venganza o rencor. Es un primer filtro para evaluar la credibilidad. Luego, la verosimilitud. Esto es clave. La historia debe ser coherente, pero más importante aún, debe estar apoyada por pruebas externas, por pequeñas que sean. Un informe médico, un mensaje, algo que la ancle en la realidad. Y finalmente, la persistencia, donde hay una gran diferencia con España. El modelo español es muy estricto, exige que el relato sea idéntico a lo largo del tiempo. En cambio, el marco peruano es más flexible. Reconoce que el trauma puede afectar la memoria y que un cambio en la versión no invalida automáticamente el testimonio. Es una visión más adaptada a la psicología de la víctima. ¿Pero qué pasa cuando la víctima es una niña o un niño? Bueno, el sistema reconoce que las reglas tienen que adaptarse. Para evaluar la credibilidad en estos casos, el enfoque cambia. Se buscan indicadores más objetivos, porque los niños se expresan de otra manera. Por ejemplo, se analiza si el relato es espontáneo y no ensayado, si usan un lenguaje propio de su edad, o si describen detalles tan específicos que un niño difícilmente podría inventar. Un punto clave es si demuestran un conocimiento sexual que no corresponde a su edad. El objetivo es proteger a los más vulnerables, adaptando el rigor de la ley a su realidad. Ahora, después de analizar todas estas pruebas y garantías, llegamos a la parte más importante. Todo este marco no es una simple lista de verificación. El punto fundamental aquí es que el acuerdo plenario ofrece pautas, no una fórmula matemática. Son herramientas para ordenar el análisis del juez, pero no reemplazan su criterio ni el principio de libre valoración de la prueba. Cada caso es único y debe ser analizado en su totalidad. Y así nos quedamos con esta reflexión.
El desafío es constante y complejo. ¿Cómo un sistema de justicia logra ese delicado equilibrio entre garantizar el derecho a la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, asegurar que la voz de la víctima sea escuchada y se imparta justicia? Es una pregunta que sigue en el centro del debate legal.